En la armonía tonal funcional, cada nota, cada acorde y cada progresión tiene una función específica. En este video vamos a explorar las formas en que se utilizan los acordes en segunda inversión, también conocidos como 6/4, en el contexto de la armonía tonal funcional. A medida que interiorizamos estos conceptos, vamos a empezar a encontrar estos acordes en la música que estamos tocando. Y esto nos va a facilitar la memoria, vamos a tener más claridad y finalmente vamos a sentirnos mucho más confiados porque entendemos lo que estamos haciendo. Comencemos con un breve repaso de las inversiones de los acordes. Si nosotros construimos un acorde de Do mayor con la nota Do, Mi, Sol y la nota más grave es el Do, decimos que la raíz está en el bajo, por lo tanto este acorde está en lo que se llama posición fundamental. Pero yo también podría construir ese acorde con el Mi como la nota más grave. Esto quiere decir que la tercera está en el bajo. Y aquí tenemos entonces el acorde en primera inversión. Estos acordes en posición fundamental y primera inversión se usan libremente en la armonía tonal funcional. Los acordes en posición fundamental que tienen la raíz en el bajo pues son acordes muy sólidos que tienen mucha estabilidad, y los acordes en primera inversión con la tercera en el bajo generalmente se usan para crear una línea melódica en el bajo que tenga mayor interés y que no sean solo saltos entre raíces de acordes. Sin embargo, cuando trabajamos con acordes en segunda inversión, estos no se usan tan libremente. ¿Por qué? Lo que sucede es que en el acorde en segunda inversión encontramos un intervalo de cuarta que se forma entre el bajo y la raíz del acorde, en este caso entre Sol y Do. Históricamente, el intervalo de cuarta que se forma con el bajo es considerado una disonancia y debe tratarse con atención. O sea, podría haber intervalo de cuarta entre otras notas, que aquí no habría problema. El problema es solamente cuando se forma con el bajo. Pues históricamente estos acordes en segunda inversión se han utilizado en 4 maneras diferentes. Estas 4 maneras de usar el acorde 6/4 no tienen ningún orden en específico. Yo voy a empezar con esta que dice arpegio en el bajo. Esto quiere decir que el acorde en segunda inversión aparece como resultado de un movimiento en el bajo que va delineando las notas del acorde. Vamos a verlo con un ejemplo para que sea mucho más fácil. El día de hoy voy a utilizar estudios de Matteo Carcassi. Este es el estudio 15 de Matteo Carcassi en Do mayor. Y si ustedes ven, esta primera línea está formada únicamente por el arpegio de Do mayor. Y en el bajo tenemos este movimiento: raíz, tercera, quinta, raíz. O sea, Do, Mi, Sol, Do. Este primer acorde está en posición fundamental. Aquí tenemos el primer grado en primera inversión con el Mi en el bajo. Aquí tenemos el primer grado en segunda inversión con el Sol en el bajo. Y aquí regresamos a la posición fundamental. Este es un ejemplo perfecto del uso del acorde 6/4 como un arpegio en el bajo. Y realmente todo esto es simplemente un acorde de tónica. El bajo suena. Y si lo toco con el arpegio, suena así. Este es un uso muy común y muy sencillo de entender. La segunda forma de usar el acorde 6/4 es como un acorde de paso. Y aquí ya vamos a profundizar un poco en la conducción de voces. Este es un acorde que generalmente se usa para cambiar la inversión de un acorde que está en posición fundamental hacia un acorde que está en primera inversión. Estos dos acordes son Do mayor, solo que este está con el Do en el bajo y este tiene el Mi. Bueno, pues el acorde que se utiliza tradicionalmente para hacer una transición entre estos dos acordes es un acorde de quinto grado en segunda inversión. Este sería un acorde de Sol mayor, pero con la quinta en el bajo, o sea, un Re. Y eso lo que genera es un movimiento ascendente por grado conjunto. El bajo suena. Las otras voces, este Sol que es nota común se mantiene, el Mi baja hacia el Re y el Do baja hacia el Si. Y aquí tenemos el acorde de quinto grado en segunda inversión. Lo más común en estos acordes es que la nota que se duplica es la quinta, el Re.
Y esto también podría darse en la dirección contraria, o sea que empecemos en el acorde en primera inversión y nos movamos hacia el acorde en posición fundamental. Y justamente el ejemplo que vamos a ver con el estudio 13 de Carcassi tiene este movimiento desde la primera inversión hacia la posición fundamental. Y también este ejemplo tiene una particularidad, y es que uno de los acordes está incompleto. Y quiero mostrarlo porque a veces uno quiere siempre explicar la forma ideal en que los acordes están completos, la conducción de voces es la ideal y bueno, a veces hay excepciones y hay cosas que en la música real los compositores han resuelto de maneras diferentes. Entonces es un recordatorio de que no tenemos que apegarnos a estos ejemplos del libro que son perfectos. Estos son un modelo, pero la música real a veces se sale de esos modelos. Este es el estudio 13 de Matteo Carcassi que está en La mayor. Voy a tocar la primera sección hasta aquí. Voy a hacer bastante énfasis en las notas del bajo y vamos a ver si ustedes logran detectar en la primera audición dónde está este acorde de paso. El acorde de paso lo encontramos en este compás. Vamos a verlo en detalle. Estamos en La mayor y aquí encontramos el acorde de tónica en primera inversión. Vean que tenemos el acorde de La mayor, La, Do y Mi con la tercera en el bajo, el Do. Luego pasamos al acorde de dominante en segunda inversión. La dominante de La es el acorde de Mi mayor y aquí tenemos todas las notas Mi, Sol, Si. Con la quinta en el bajo quiere decir que este es el acorde de quinto grado en segunda inversión. Este es el uso de acorde de paso. Y finalmente llegamos otra vez a la tónica en posición fundamental y aquí tenemos el ejemplo de un acorde que está incompleto. Vean que está formado con las notas La y Mi. No encontramos la tercera, sin embargo, es algo totalmente posible y lo uso como ejemplo también para que tengan abierta su mente y no se apeguen únicamente a los ejemplos del libro de la conducción de voces. Noten la línea del bajo, Do, Si, La. Ahora vamos a ver la tercera manera en que se utiliza el acorde en segunda inversión, y este es el uso del acorde 6/4 como un pedal. Este Do mayor se podría ornamentar con un acorde de cuarto grado en segunda inversión, que tendría el Do en el bajo. Y con la conducción de voces siguiendo el camino más corto y la nota común, pues vamos a mantener este Do en la voz superior, que es una nota común, y estas dos notas se van a mover por el camino más corto hacia el Fa y hacia el La, que suena así. Es una forma muy sutil de ornamentar el acorde de tónica. Y eso lo vamos a ver en el estudio 20 de Matteo Carcassi, que también está en La mayor. Vean cómo empieza con el arpegio de La mayor, La, Do, Mi, La, Do, Mi. Solamente tiene una nota no armónica, pero todo lo demás es el acorde de La mayor. Esto se repite por dos compases. Aquí tenemos entonces el primer grado. Y en el tercer compás pasamos al acorde de Re mayor, Re, Fa, La, con una nota ornamental igual que esta que teníamos acá, pero vean como el bajo es La. O sea, tenemos el acorde de Re mayor con La en el bajo, que sería el cuarto grado en segunda inversión. Y esto regresa al acorde de La mayor en posición fundamental. Aquí tenemos el uso de acorde en segunda inversión como pedal. Tocando únicamente los acordes sería esto: La mayor, Re mayor con bajo en La y La mayor. Y en el estudio suena así. Hasta aquí tenemos tres de los usos más comunes del acorde en segunda inversión, que era como parte de un arpegio del bajo, como un acorde de paso o como un acorde pedal.
Y nos falta la cuarta manera de usar el acorde 6/4, que es con función cadencial. El acorde 6/4 cadencial es un acorde tan importante que ya yo había hecho un video específicamente para este tipo de acorde. Por eso vamos a continuar la clase en este video con la explicación detallada del acorde 6/4 cadencial. Nos vemos aquí.